Entre todas las cartas dejadas por el apóstol Pablo, ninguno irradia tanta alegría como la epístola para los filipenses. Compuesto alrededor del año 62 DC, mientras que el apóstol fue arrestado, probablemente en Roma, este escritor desborda la esperanza incluso en medio de la adversidad. Filipa no era ninguna ciudad para Paul. Fue la primera colonia romana en Macedonia y también la cuna de la primera iglesia plantada en suelo europeo, un lugar que ocupó un espacio único en el corazón del apóstol. En este viaje a través de la carta a los filipenses, nos desentrañaremos como una pequeña comunidad, nacida por el río, floreció en una iglesia vibrante y decidida. Veremos que Paul, incluso encadenado, encontró razones para celebrar y cómo su vínculo con los filipenses estaba mucho más allá de una relación común entre el pastor y el rebaño. Este mensaje, lleno de enseñanzas profundas y exhortaciones prácticas, nos invita a ver a Cristo como el ejemplo supremo y a descubrir el secreto de la satisfacción genuina, independientemente de las circunstancias. Prepárese para sumergirse en una historia que, siglos después, aún resuena duro en nuestros corazones. Filipa no era una ciudad ordinaria. Ubicada en el corazón de Macedonia, en el norte de Grecia, su posición estratégica fue codiciada por generales y comerciantes. Rodeado de montañas, dominó un tramo crucial de Vía Egnacia, la gran carretera pavimentada que conecta Roma al este. Imagine una arteria vital del tiempo, a través de la cual los comerciantes, soldados y viajeros de todos los rincones del imperio, transportando no solo bienes, sino también noticias, culturas e ideas. Los romanos sabían el valor de ese lugar. Después de la famosa batalla de Filipa en el 42 a.C., cuando Octavian, el futuro emperador Augusto, y Marco Antonio derrotaron a los asesinos de Julius César, la ciudad ganó un estatus especial. Se convirtió en una colonia romana, una pieza de Roma en tierras extranjeras. Muchos de sus habitantes eran veteranos de guerra, recompensados con tierras y privilegios raros, exención de ciertos impuestos y el honor de ser llamados ciudadanos romanos, con derechos que los colocaron por encima de la población local. Era una ciudad próspera, con casas bien construidas, templos imponentes, un teatro para espectáculos, un foro para debates públicos y un comercio efervescente. Sus residentes adoraban a los dioses romanos como Júpiter y Marte, pero también adoraban deidades orientales, revelando un verdadero caldero cultural. Los judíos, sin embargo, eran pocos, tan pocos que ni siquiera había una sinagoga, solo un lugar de oración a orillas de un río. Fue para este escenario histórico que Dios guió al apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, alrededor del año 50 d. Fue en la región de Asia, Turquía actual, con la intención de predicar en otras ciudades allí, pero los planes de Dios eran diferentes. Mientras dormía en Trojas, había una visión que cambiaría el curso de la historia cristiana. En Hechos 16, 9-10, Luke registra el momento exacto. Por la noche, Paul tenía una visión, un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicando: ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar, él y sus compañeros no dudaron. Concluyeron que era un llamado divino para llevar el evangelio a esa región. Esa solicitud de ayuda desesperada fue la señal de que Paul, Silas, Timoteo y Lucas, que se unen al grupo en este momento, como lo indicó el cambio a nosotros en la narrativa, necesarios. Abordaron el mar Egeo, pisando por primera vez en suelo europeo. El viaje fue corto, pero su impacto sería inmenso para la expansión del cristianismo. Desde Trojas, navegaron a la isla de Samotracia, luego a Neápolis, el puerto de Filipa, y finalmente llegaron al Filippi. Lucas, el doctor judío documentando todo con precisión, no dejó que la importancia de la ciudad pasara desapercibida. En Hechos 4 y 12 señala: desde allí vamos a Filipa, la colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. Paulo no imaginó, pero se trataba de para encontrar la primera iglesia cristiana en Europa. Un comienzo modesto que, siglos después, se propagaría por todo el continente. La semilla del Evangelio se estaba plantando en tierras fértiles, a pesar de los desafíos que vendrían. Todo comenzó con una visión nocturna simple y la obediencia de un grupo de viajeros cansados, dispuestos a ir a donde Dios los dirigió. Al llegar a Filipa, Paul y sus compañeros no encontraron una sinagoga en la ciudad, una señal de que los judíos eran pocos, menos de lo que los 10 hombres necesitaban para formar una congregación oficial. Como de costumbre, el sábado, salieron por las paredes a orillas de un río, donde creían que los judíos locales se reunían para rezar. Allí no encontraron al hombre macedonio de la visión, sino un grupo de mujeres en oración. Entre ellos estaba Lidia,
un comerciante púrpura natural en la ciudad de Tiatira. El púrpura era un tejido de lujo, teñido con un tinte extraído de un molusco raro y costoso, accesible solo para el más rico. En Hechos 4 y 14, Luke informa lo que sucedió: el Señor abrió el corazón de Lidia, un adorador de Dios, para cumplir con el mensaje de Pablo. Aunque no era un judío de nacimiento, Lidia era un humilde a Dios, alguien que admiraba la fe monoteísta del judaísmo sin convertirse formalmente. Cuando escuchó a Pablo hablar sobre Jesús, ocurrió algo profundo, su corazón se conmovió y ella se convirtió en la primera convertida al cristianismo en Europa. Su respuesta a la fe fue inmediata y generosa. En Hechos 4 y 15, leemos: después de ser bautizados, ella y su familia nos invitaron a su hogar. Si me consideras un creyente en el Señor, quédate en mi casa. No fue solo una persona que se convirtió, sino una familia entera. La casa de Lidia se convirtió en el primer centro cristiano de Europa, un lugar donde los creyentes podían reunirse, rezar y compartir comidas. La iglesia en Filippi nació pequeña, pero con bases sólidas, enraizada en la casa de una mujer de negocios respetada en la ciudad. Pasaron los días y el pequeño grupo de cristianos continuó encontrándose. Fue entonces cuando algo inusual comenzó a suceder. Un joven esclavo, dominado por un espíritu de adivinación, siguió a Paul y sus compañeros en las calles. En Hechos 4 y 17 descubrimos que ella gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Aunque sus palabras eran ciertas, vinieron de una fuente errónea. La joven fue explotada por sus dueños, que se beneficiaron de sus profecías. Día tras día los persiguió, hasta que Pablo, exasperado, girado y ordenado, en Hechos 4 y 18, en el nombre de Jesucristo, le ordeno: sal de ella. En el mismo momento el espíritu la dejó. Lo que parecía una victoria espiritual pronto se convirtió en persecución. Sus dueños, al darse cuenta de que habían perdido su fuente de ingresos, hasta el punto de casi perder su vida, no se pensó en sí mismo. Su corazón estaba con la iglesia que lo había enviado. Imagine la escena: un hombre débil por la enfermedad, sino que no se angustió por el dolor físico, sino por el peso de saber que su condición podría haber sacudido la fe de quienes lo amaron. Era como si dijera: no soporto que mi debilidad se convierta en una carga para ti. Esta actitud revela el tipo de comunidad que se había convertido Filippi, un cuerpo donde todos sentían el dolor de un miembro, donde el amor superó las distancias e incluso los bares de una prisión. Cuando finalmente se recuperó, Paul no perdió el tiempo. Sabía que la noticia de su enfermedad ya había llegado a Filipa, y que la ansiedad de los hermanos solo sería relevada con su regreso. Por lo tanto, en Filipenses 2 y 28, el apóstol escribe con urgencia: por lo tanto, enviarlo aún más prisa, para que, al verte de nuevo, te regocijas y me angustia menos. No era solo una cuestión de logística, fue un gesto de cuidado pastoral. Pablo entendió que la alegría de esos creyentes estaba intrínsecamente vinculada a la seguridad de su mensajero. Y más, el qui. Él habrían sabido que su sacrificio no había sido en vano. Pero aquí está el detalle que nos hace reflejar: Pablo podría haber retenido Epafrodidades por más tiempo. Después de todo, un ayudante leal en medio de la prisión era un lujo que pocos tenían. Sin embargo, lo envió de regreso, no por conveniencia, sino por amor. Recibe, entonces, en el Señor, con gran alegría, Pablo ordena en Filipenses 2 y 29, y honra a personas como él, porque casi murió por el trabajo de Cristo, arriesgando la vida para proporcionar la ayuda que no pudiste darme personalmente. Estas palabras no son solo un cumplido, son un espejo del corazón de Paul. Vio en Epafrodito un reflejo de lo que representaba la iglesia de Filipa: la fe que actúa, el amor que sirve y alegría que persiste incluso en las sombras. Y es en este contexto que la carta a los filipenses cobra vida. No es un tratado teológico en frío, ni una lista de instrucciones distantes. Es una conversación íntima entre los amigos que comparten algo más profundo que las doctrinas, una historia de lealtad forjada en el fuego de la persecución, la generosidad en medio de la escasez y la alegría que surge donde menos se esperaba. Cuando Pablo escribe, en Filipenses 1, 3 a 5, doy gracias a mi Dios cada vez que te recuerdo. En todas mis oraciones por ti, siempre rezo de alegría por tu cooperación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, no son palabras vacías. Está hablando de Lidia, quien abrió su casa, de la joven liberada, que ahora vivía en la libertad espiritual, del carcelero, que intercambió la espada por el bautismo, y Epafrodito, que casi dio vida al Evangelio para avanzar. Esta iglesia,
compuesta por personas tan diferentes, unidas por un solo propósito, era una prueba viviente de que el Evangelio no solo era predicado, sino que se encarnaba vívidamente. Y es por eso que, hasta el día de hoy, la carta a los Filipenses resuena con tanta fuerza. Ella nos reta a preguntar, ¿es nuestra fe tan real que nos hace arriesgarnos, servirnos y regocijándonos, incluso cuando el mundo nos ofrece solo razones para rendirnos? Filipa responde con un eco que cruza los siglos, sí. Y vale la pena. Epafrodito anhelaba regresar a Filipa. Y Pablo no solo consintió, sino que lo envió con un propósito que fue más allá del anhelo legítimo, que la iglesia se llenaría de alegría cuando lo viera restaurado, vivo, después de enfrentar la muerte por la causa de Cristo. Recibe en el Señor con toda la alegría y honor a los hombres como él, escribe Pablo en Filipenses 2, 29-30, por el trabajo de Cristo, estaba al borde de la muerte, arriesgando la vida para proporcionar la ayuda que no pudiste darme. No era un mensaje simple que estaba tomando. Era un hombre que había puesto el cuerpo entre la espada y el apóstol, representando con su propia vida el compromiso de esos creyentes. Su sacrificio no era retórico, era carne y sangre derramada por una fe que no estaba contenta con las palabras. Y fue por sus manos que la carta a los Filipenses nos vino. Imagine el peso de ese rollo de papiro, no solo Paul News, sino un legado que cruzaría siglos, copiados y preservados como un testimonio del vínculo indestructible entre un apóstol encadenado y una iglesia que lo amaba. Esta asociación no media en monedas o saludos cordiales. Era una alianza forjada en el fuego de la adversidad, donde un sacrificio se convirtió en la fuerza del otro, incluso con océanos y cadenas que los separaban. Doy gracias a mi Dios cada vez que te recuerdo, confesó Pablo a los Filipenses 1, 3, y estas palabras no fueron meras formalidad. Surgieron de un corazón que, incluso encarcelado, golpeó al unísono con los de Filipa. Cuando Paul tomó la pluma para escribir, no estaba en una oficina tranquila, rodeado de comodidad. Sus palabras nacieron entre bares, a la sombra de una oración que podría ser la muerte. El hombre que anteriormente había viajado en caminos polvorientos anunciaba el evangelio que ahora viaja solo hasta el límite de sus cadenas. El predicador que llenó cuadrados con ese. Una voz ahora hablaba baja, a los oídos seleccionados, los de los guardias romanos que, con cada turno, se vieron obligados a escuchar no solo a sus palabras, sino al eco de una esperanza que desafió las esposas. Los estudiosos creen que esta carta fue escrita desde Roma alrededor de los 61-62 DC, una década después de que Pablo plantó la iglesia en Filipa. Su casa alquilada, como describe Hechos 28, fue en realidad un arresto domiciliario, donde las cadenas en sus muñecas no eran metáforas sino hierro frío. Con cada movimiento, el metal cepilló su piel, con cada visita, un soldado de la Guardia Pretoriana, la élite que protegió al emperador mismo, escuchó contra la voluntad de un rey más grande que César. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me pasó resultó en el progreso del Evangelio, dice Pablo en Filipenses 1, 12-13. Toda la Guardia Pretoriana y todos los demás saben que soy arrestado por Cristo. Que para muchos sería una derrota, para él fue una violación divina, el Evangelio que se infiltra en el corazón del imperio, no por la fuerza, sino por la aparente debilidad de un hombre encadenado. Las limitaciones fueron reales. El dolor, constante. Incertidumbre sobre el futuro, un compañero silencioso. Paul podría ser ejecutado en cualquier momento. Y sin embargo, en Filipenses 1 y 18, eruptula, ¿pero qué importa? Lo importante es que, de todos modos, a Cristo está siendo predicado. Así que me regocijo, y continuaré regocijándome. Su alegría no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de que incluso sus corrientes sirvieron un plan más grande. Cuando escribe sobre su liberación en el versículo 19, no está claro si habla de liberar los bares o finalmente llevarse a la presencia de Cristo. Para Paul, ambos fueron victorias. La muerte no era una amenaza, sino un portal, la vida, un campo de batalla donde todavía había mucho que hacer. Este conflicto íntimo se desborda en Filipenses 1, 23-24, por un lado, tengo el deseo de irme y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero, por otro lado, permanecer en la carne es más necesario gracias a ti. Aquí, el apóstol estaba desnudo. No había heroísmo forzado, sino una tensión genuina, el anhelo del cielo versus la responsabilidad de la tierra. Morir se ganaría, vive, un acto de amor. Y fue el amor lo que lo mantuvo. Estoy convencido de que me quedaré y continuaré con todos ustedes,
para el progreso y la alegría de tu fe, concluye. Su misión no estaba completa. Había iglesias para fortalecer, discípulos para guiar, un evangelio para llevar a los fines, incluso si, por ahora, estos extremos fueron las 4 esquinas de una célula. Y fue en este contexto que Pablo dio sus próximos pasos. Uno de ellos involucró a Timothy, su hijo en la fe, el discípulo que, aunque muchos abandonaron, permaneció leal. Espero, en el Señor Jesús, enviarles a Timothy pronto, para que también me emocione saber noticias de ti, escribe en Filipenses 2 y 19. No tengo a nadie como él, esa verdadera preocupación por tu bienestar. Las palabras revelan 2 realidades, la inquebrantable confianza en Timothy y la soledad que rodea a Paul. En medio de la multitud de Roma, se sintió abandonado por muchos que, en lugar de servir a Cristo, buscaron sus propios intereses. Pero Timothy era diferente. Como un hijo que hereda la pasión de su padre, estaba listo para pasar por los casi 2,300 kilómetros entre Roma y Filipa, no por obligación, sino por amor. Tan pronto como llegue, espero enviarlo. Pablo continúa a las 2:23, y confío en el Señor que iré pronto. Tenga en cuenta la fe inquebrantable, incluso encadenado, planeó el futuro. No pidió oraciones por su liberación, antes, me intercedí por la Iglesia. No se quejaba de su dolor, ofreció comodidad. Sus corrientes podrían arrestar a sus miembros, pero no su espíritu, ni su amor por aquellos que, como Epafrodita, arriesgan todo por el Evangelio. El arresto de Paul fue físico, tu visión, ilimitada. Y es esta perspectiva la que todavía nos desafía hoy, vemos nuestras luchas como estecles, o como puertas que Dios abre para que su gloria se conozca. La carta a los Filipenses no se llama la epístola de alegría. En solo 4 capítulos, Pablo menciona la alegría o regocijo 16 veces, un número que no pasa desapercibido. Pero no es una felicidad superficial, forzada por las circunstancias, sino una alegría radical, nacida en medio del caos, como un río que brota en el desierto. Desde las primeras líneas, el apóstol deja en claro que su prisión no borra su corazón agradecido. En Filipenses 1, 3-8, tus palabras son un abrazo en forma de pintura en un pergamino. Gracias a mi Dios cada vez que te recuerdo. En todas mis oraciones por ti, siempre rezo de alegría debido a tu cooperación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que el que ha comenzado un buen trabajo en la que la completará hasta el día de Cristo Jesús. Es solo que lo siento por todos ustedes, porque tengo en el corazón. Testigo de cómo te extraño con el mismo afecto de Jesús. No son palabras de un líder lejano, sino de un padre espiritual que siente el peso y la belleza de aquellos a quienes escribe. Pablo no se regocija solo porque los filipenses están bien, se exultan porque están en la batalla. Tu alegría no es pasiva, es activo, combustible para la misión. No es una sonrisa de conveniencia, sino la risa de aquellos que ven el reino avanzando a través de vidas entregadas. Y cuando reza por ellos en Filipenses 1, 9-11, su solicitud no es para consuelo o prosperidad material. Es una súplica estratégica. Le pido a su amor que aumente cada vez más en el conocimiento y en toda la percepción, para discernir lo que es mejor y que sea puro y sin culpa hasta el día de Cristo, lleno del fruto de la justicia que viene a través de Jesucristo, a la gloria y alabanza de Dios. Pablo quiere que amen de manera inteligente, que su fe no es solo emotiva, sino entrenada para elegir lo que realmente importa. Que sus vidas no sean puntuadas por buenas obras esporádicas, sino transformadas por la justicia que solo el Evangelio produce. Para él, la madurez espiritual no es opcional, es el arma que los mantendrá firmes cuando las olas golpeen. Incluso su arresto se convierte en una fuente de celebración. En Filipenses 1, 12-14, desmantela la lógica humana. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me pasó ha resultado en el progreso del Evangelio. A lo largo de la guardia pretoriana y todos los demás estuvo claro que estoy atrapado por Cristo. Y la mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis apuestas, me atreven a anunciar la palabra más intrepidación sin miedo. Imagine la escena, un prisionero encadenado rodeado de soldados romanos, y sin embargo, el Evangelio avanza. Sus cadenas no son un fin, sino una megapona para el mensaje. Los guardias escuchan. Los oficiales del Palacio Imperial escuchan. Incluso aquellos que lo persiguen están expuestos a la verdad. ¿Y el más sorprendente? Otros cristianos, cuando ven su coraje, pierden miedo.
El arresto de Paul no paraliza la Iglesia, la enciende. Pero, ¿qué pasa con la motivación de aquellos que predican es impura? Cuando algunos lo hacen por envidia, ¿solo buscan causarle dolor? Incluso allí, Pablo se niega a amargado. En Filipenses 1, 15-18, su respuesta es revolucionaria. Algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, otros para la buena voluntad. Estos lo hacen por el amor, sabiendo que estoy aquí para defender el Evangelio, aquellos, en sí mismos, pensando que me causarán angustia en la prisión. ¿Pero es importante? Lo importante es que, de todos modos, se está predicando a Cristo. Por lo tanto, me regocijan. Aquí está el secreto de su alegría inquebrantable, el centro no es Él, es Cristo. Si se proclama el nombre de Jesús, incluso por bocas impuras, incluso con intenciones retorcidas, Paul se regocija. No porque apruebe el pecado, sino porque el reino es más grande que su ego. Mientras que muchos se consumirían en amargura por ser traicionado, baila porque el Evangelio gana. Y cuando habla de su futuro incierto, la posibilidad de muerte o libertad, su serenidad es casi incomprensible. En Filipenses 1, 19-21, declara con una convicción que reduciría el orgullo de cualquiera. Sé que, a través de tus oraciones y la provisión del Espíritu de Jesucristo, lo que me sucedió dará como resultado mi liberación. Espero y confío plenamente en que, de ninguna manera, me avergonzaré. Por el contrario, con toda audacia, Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por la vida o la muerte. Porque vivir es Cristo y la muerte es una ganancia. Esta es la ecuación que desmantela el miedo, vivir igual a servir a Cristo, morir igual a ganar a Cristo. No hay posible derrota. Si continúa respirando, será para glorificar a Jesús. Si se ejecuta, obtendrá la presencia de quien vivió. La muerte no es una amenaza, sino un premio avanzado. En el conflicto íntimo que revela en Filipenses 1, 22-26, su humanidad muestra, pero también su rendición total. Si sigo viviendo, seré fruto de mi trabajo. ¿Pero qué elegir? No lo sé. Me siento presionado por ambos lados, quiero ir con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero por usted, es más necesario para mí permanecer. Estoy convencido de ello y sé que seré por su progreso y la alegría de su fe, así que, por mi presencia, la exultación de usted en Cristo Jesús. Hasta ahora, la lógica del mundo colapsa. Para Paul, morir es mejor, pero vivir es necesario, no para él, sino para los demás. Tu vida no es tuya, es un instrumento en manos de Dios. Ya sea en partida o permanencia, la alegría persiste. Y antes de cerrar el primer capítulo, lanza un desafío a los filipenses, y a través de ellos para nosotros. En Filipenses 1, 27-30, no hay lugar para la fe frágil. Solo vive digno del Evangelio de Cristo. Entonces, si te veré o simplemente escucharé noticias sobre ti, sabré que te mantienes firme en un solo espíritu, luchando por la fe del Evangelio, sin intimidar en absoluto para quienes te opones a ti. Porque esto es un signo de destrucción. Paul no minimiza el dolor. Él la cambia de tamaño. El sufrimiento no es un accidente de ruta, sino un privilegio, la posibilidad de llevar la misma cruz que Jesús llevó sobre la espalda. No es una maldición, sino un sello de autenticidad, si el mundo los odia, es porque pertenecen a otro reino. Y en esta lucha compartida, la alegría no está anulada, se profundiza. Porque, al final, la pregunta que hace eco no es ¿por qué sufrimos?, pero ¿para quién sufrimos? Y la respuesta lo cambia todo. La alegría no es una invitación opcional en la carta de Paul, es una orden. Allí al Señor siempre. De nuevo, digo, familia. Filipenses 4, 4. No es un consejo para los días soleados, sino un mandato para la tormenta. Porque la alegría que Pablo proclama no depende de las circunstancias, nace de una relación inquebrantable. No es la euforia que pasa de aquellos que ignoran el dolor, sino la profunda certeza de quien sabe que incluso en el valle más oscuro está allí. La cruz no niega la realidad del sufrimiento, ella la transfigura. El cálculo amargo se vuelve dulce cuando está borracho en presencia de aquel que ya lo ha vaciado hasta la última caída para nosotros. Y es en este contexto que Pablo desarrolla, en el capítulo 2, el retrato más sublime jamás establecido sobre Jesús, un texto tan profundo que los teólogos lo llaman el himno de Cristo. No es una descripción simple, es un espejo.
Ten el mismo sentimiento entre ustedes en Cristo Jesús, v5. Aquí, Paul no pide imitación superficial, sino una revolución interna. Porque lo que él revela a continuación no es solo quién es Jesús, sino cómo actúa y, por lo tanto, cómo debemos actuar. Imagina la escena, el creador del universo, el que está en eso. En bienes corporales, toda la plenitud de la divinidad, Colosenses 2, 9, no se aferró a su estado. No usó su poder como moneda de cambio, ni su gloria como escudo. Por el contrario, él mismo vació, tomando la forma de sirviente, v7. No fue una caída accidental, sino un acto deliberado. El Rey de los Reyes intercambió el trono por una cuna, la adoración de los ángeles por el desprecio de los hombres. Y no se detuvo allí. Bajó aún más, a la cruz. Ninguna muerte, sino la más humillante, reservada para los peores delincuentes. El que apoyó al cosmos les permitió predicar sus manos en el bosque. Este es el patrón. No es un ideal inalcanzable, pero el camino dibujado para aquellos que lo siguen. La humildad cristiana no es virtud entre otros, es la firma de Cristo en nosotros. Si el Hijo de Dios se convirtió en un siervo, ¿qué excusa tenemos que exigir para ser atendidos? Si tenía pies sucios de polvo, ¿qué derecho tenemos que retirarse del servicio sucio? La lógica del mundo grita, sube a ser visto. La lógica de la cruz susurra, va a ser como él. Pero el himno no termina en el descenso. Hay un por lo tanto divino, v9 por lo tanto, Dios lo exaltó a la posición más alta. Lo que fue humillado está enjuagado. Lo que se ha vaciado está lleno de un nombre sobre todo el nombre. El que no buscó su propia gloria recibió gloria eterna. Esta es la paradoja que sacude los cimientos del orgullo humano, el camino hacia arriba está hacia abajo. Quien curvado se eleva. Quien sirve está entronizado. Pablo luego aplica esta verdad a las venas diarias de Filipa. Continúe poniendo en práctica su salvación, v12, no como quien construye solo, sino como aquellos que cooperan con el que ya ha operado en el milagro. Aquí hay un misterio, nuestra acción y la acción de Dios no compiten, bailar. Es Dios quien produce en ti tanto will como para lograrlo, v13. El miedo y el temblor no es el miedo al castigo, sino la guarida de aquellos que llevan un tesoro en macetas de arcilla. Sabemos que no somos salvos por nuestras obras, pero tampoco somos salvados sin obras, porque la fe que no se mueve es una fe que no vive. ¿Y cómo vive esta fe? Hacer todo sin murmurar ni discusiones, v14. Paul no está pidiendo una sonrisa forzada, sino una revuelta contra la cultura del egoísmo. En un mundo donde cada uno requiere sus derechos, los seguidores de Cristo brillan cuando los renuncian. Para que puedan ser sin culpa y puro, hijos de Dios inculpables, no por su propia perfección, sino mediante el reflejo de aquel que es ligero. La imagen es poderosa, como estrellas en el universo, cortando la oscuridad con un destello que no proviene de sí mismos, sino de la fuente que los enciende. Incluso a la sombra de la muerte, la alegría persiste. Paul, que escribe encadenado, habla de su posible martirio como libación derramada, v17, no un desperdicio sino una oferta. Tu vida no es tuya, es un sacrificio de alabanza. Y si se regocija frente a la perspectiva del cáliz vertido, no es el masoquismo, es la certeza que nada, ni las barras, ni las espadas, ni la tumba, pueden robar la alegría de los que pertenecen a Cristo. Este capítulo es un manifiesto. No contra la opresión, sino en contra de la ilusión de que la cantidad se mide por el poder. La humildad que Pablo predica no es la derrotada, sino la de aquellos que, como Cristo, eligen el descenso porque confían en el Dios que exalta. Es la invitación a una vida que el mundo no puede entender, donde perder es ganar, servir es reinar, y la cruz es el cetro del Rey. La propuesta de Paul no es superficial. No se trata de usar un brazalete con letras WWJD o imitar comportamientos externos como si la fe fuera un disfraz. Es una transformación radical que nace en mente, tiene el mismo sentimiento en Cristo Jesús entre ustedes, y se desarrolla en actos concretos de servicio y sacrificio. Y este llamado a la humildad cristiana gana aún más fuerza cuando recordamos donde escribe Pablo, no de un púlpito de honor, sino de una prisión. No solo predica, vive lo que enseña, caminando por el camino de la humillación voluntaria en aras del Evangelio, confiado de que Dios, en el momento adecuado, traiga la exaltación. La humildad cristiana, por lo tanto, no es debilidad ni falta de autoestima.
Es la fuerza moral y la claridad sobre nuestro lugar en el universo, las criaturas queridas, llamadas para reflejar el personaje del personaje imitando a su Hijo. Es el reconocimiento de que, como Jesús ha demostrado, la verdadera grandeza está en servicio, y el verdadero poder se revela en el sacrificio por el bien del otro. Pablo termina esta sección con un recordatorio que resuena como un himno: hazte en el Señor. La alegría no está vinculada a las circunstancias, sino a la realidad más profunda de lo que Cristo ha hecho y continúa haciendo en la vida de quienes lo siguen. Es una alegría que trasciende el presente de sufrimiento y fija los ojos en la gloria del futuro, justo cuando Cristo soportó la cruz, por el disfrute que se propuso. Pero mientras Pablo le escribe a los filipenses, su corazón tiene una preocupación urgente. Una amenaza sutil pero mortal se arrastró entre las iglesias, la idea de que la fe en Jesús no era suficiente. Eso, para ser realmente salvado, era necesario someterse a las viejas leyes judías, especialmente a la circuncisión. Estos maestros, los judaizadores, confundieron a los nuevos creyentes, distorsionando la gracia en la obligación. Paul no pierde el tiempo. Abre el capítulo 3 con una palabra que al mismo tiempo se alienta y advierte: finalmente, mis hermanos, regocíjese en el Señor. Para mí, no es aburrido escribirles las mismas cosas, y para ti es una salvaguardia. Repetir lo esencial no es la redundancia, es sabiduría. Y luego, como un trueno, cambie el tono: cuidado con estos perros. Cuidado con estos malhechores. Tenga cuidado con estos mutiladores de carne. No son animales que él denuncia, sino hombres que, bajo la capa de lástima, mutilan la verdad del Evangelio. Exigieron a los gentiles un signo físico, circuncisión, como condición para la salvación, reduciendo la gracia de Dios a un ritual vacío. Pero Pablo redefine quiénes son los verdaderos hijos de Dios: somos la circuncisión, nosotros que adoramos a Dios en el Espíritu, gloria en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. La marca que importa no es la del cuerpo, sino la del corazón transformada por el Espíritu, una adoración que surge de la fe en Jesús, no los esfuerzos humanos. Y para demostrar que él sabe lo que dice, Pablo expone su propio plan de estudios. Si uno tenía razones para estar orgulloso de las credenciales religiosas, estaba: círculos en el octavo día, del pueblo de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia en la ley, sin culpa. Una historia impecable. Un judío puro, celoso del extremo e intocable en la observancia de la ley. Si se midiera la justicia por méritos humanos, Pablo sería el primero en la fila. Pero algo pasó. Algo que cambió su mundo al revés: encontró a Jesús. Y esta reunión cambió todo. Pero lo que, para mí fue ganado, comencé a considerar la pérdida debido a Cristo. Más que eso, considero todo como una pérdida, en comparación con la grandeza suprema de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuya causa perdí todas las cosas. Los considero como un estiércol para ganar a Cristo. Imagina justo. Todo lo que una vez fue su trofeo, herencia, estatus, logros religiosos, ahora solo era rechazar, estiércol. La palabra griega aquí es escubala, un término vulgar para desechos. No es que su historia judía fuera mala en sí misma, el problema era confiar en estos méritos como una moneda de cambio con Dios. Paul no negó su pasado, lo descartó como basura ante el incomparable tesoro de conocer a Cristo. Y luego revela el núcleo de su mensaje: y ser encontrado en él, no tener mi propia justicia, que procede de la ley, pero eso viene por fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios y se basa en la fe. No hay autorregistro. No hay una escalera de buenas obras que nos lleven al cielo. La verdadera justicia es un regalo, recibido por la fe en lo que Cristo ya ha hecho. Pero Paul no se detiene allí. Tu anhelo no es solo justificación, es ceo. No en Cristo. Quiero conocerlo, conocer el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos, haciéndome como él en su muerte, si es posible, llegar a la resurrección entre los muertos. Esta no es una religión de la fórmula, sino una relación viva, una búsqueda para experimentar sus fuerzas, compartir sus dolores y algún día su victoria sobre la muerte. Y aquí está la humildad de un gigante. Paul admite que aún no ha llegado allí. No es que ya haya obtenido todo esto o haya sido perfeccionado, pero procedo a lograr eso por lo que también lo logró Cristo Jesús. La vida cristiana no es un título ganado, sino una carrera incansable. No mira hacia atrás, ni siquiera las fallas que lo paralizarían,
ni por los logros que lo engañarían con la ilusión de haber llegado. Su enfoque está en olvidar las cosas que detrás y avanzar a los que más tarde son, procedo al objetivo, al premio de la vocación soberana de Dios en Cristo Jesús. Y para los filipenses, él extiende el mismo desafío: todos somos perfectos, maduros, tenemos este sentimiento. Si en algo que piensas lo contrario, esto también te aclarará. Sin embargo, por lo que ya hemos logrado, caminamos. La madurez no es perfección, sino dirección. No tiene todas las respuestas, sino caminar a la luz que ya se ha recibido, confía en que Dios iluminará el resto del camino. Pablo reconoce que incluso entre los creyentes puede haber desacuerdos de opinión, pero su confianza no está en la capacidad humana de resolver todo, sino en la soberanía de Dios para guiar a cada corazón a la verdad. Lo esencial no es tener todas las respuestas, sino vivir con integridad a la luz de lo que ya sabe, sin usar desacuerdos como una excusa para la desobediencia o la parálisis espiritual. Aquí, el apóstol hace una transición estratégica: si la madurez requiere dirección, entonces los ejemplos correctos son faros indispensables en este camino. Con una urgencia casi paterna, escribe en los versículos 17 a 19, los hermanos, la sed, mis imitadores, y observan a aquellos que caminan según el modelo que tienes en nosotros. Porque muchos son, y a menudo lo he dicho, y ahora digo que lloran, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es el líder, y cuyo gloria está en su vergüenza, porque solo se preocupan por las cosas terrestres. La invitación para observar vidas que encarnan el Evangelio en la vida cotidiana. Y este contraste es deliberado. Mientras él y sus compañeros viven en el reino, hay quienes, aunque los cristianos dicen, son esclavos de sus propios apetitos, intercambiando la gloria de Dios por la satisfacción inmediata, la esperanza eterna para los placeres paseados. Su Dios es el útero, un símbolo de una vida reducido a necesidades físicas y egoístas; su gloria es la vergüenza disfrazada, por lo que el mundo aplaude, Dios aborrece. Pablo no los denuncia con desprecio, sino con lágrimas. Su corazón va a ver vidas desperdiciadas en busca de lo que no dura. Pero luego, como un rayo de luz cortando la oscuridad, se parece a los filipenses de su verdadera patria: nuestra ciudad está en el cielo, desde donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo deducido, para ser de acuerdo con su glorioso cuerpo, de acuerdo con su poder muy efectivo para también someter todas las cosas. V 20 a 21. Esta declaración fue revolucionaria a una iglesia en Filippi, colonia romana donde el título de ciudadano era un privilegio codiciado. Pero Pablo los desafía: ustedes son ciudadanos de un reino mucho más grande. No se trata de negar las responsabilidades terrenales, sino de vivir con la perspectiva invertida: nuestros pasos aquí son temporales, pero nuestro destino es eterno. ¿Y qué destino? La promesa que termina el capítulo es de tal transformación radical que supera incluso la imaginación: los cuerpos frágiles, sujetos a la enfermedad y la muerte, se transfigurarán a semejanza del Cristo resucitado. El mismo poder que respalda el universo operará esta metamorfosis en nosotros. No es una vaga esperanza, es una certeza anclada en la soberanía de quien gobierna todo. ¡Qué motivación tan poderosa para vivir hoy con un propósito! Al comenzar el capítulo 4, Paul cambia el tono sin perder su intensidad. Ahora su voz lleva la ternura de aquellos que no escriben como un maestro lejano, sino como un padre espiritual: así, mis amados y difuntos hermanos, mi alegría y mi corona, siguen siendo, por lo tanto, firmes en el Señor, amado. V1. Esta exhortación no es un cliché, es un llamado a la resiliencia. En medio de presiones externas, persecución, hostilidades y tensiones internas, divisiones, conflictos, la estabilidad de los filipenses no dependería de las circunstancias, sino de su unión con Cristo. La firmeza no es rigidez, es raíz profunda. Y es precisamente un conflicto interno que se acerca a continuación, con una franqueza sorprendente. En los versículos 2 y 3, Pablo menciona nominalmente a dos mujeres de la iglesia, Rezo el Evodia y Rezo, para que sintetice que piensen de acuerdo con usted, y también le pregunto, un compañero genuino, que los ayudan, porque juntos lucharon conmigo en el Evangelio, con Clemente y los otros coquilladores, cuyos nombres están en el libro de la vida. El detalle es revelador: el apóstol no ignora la discordia ni la minimiza. Él la saca a la luz, no para exponer, sino para restaurar. Tenga en cuenta la sabiduría aquí: Pablo no juzga quién tiene razón o mal. No ingresa los méritos de la disputa, que, de hecho, no se nos revela. En cambio, apela a algo más profundo: piensa en el Señor. La unidad no requiere uniformidad de opiniones,
sino alineación con la mente de Cristo, que la misma humildad que lo llevó a vaciar para nosotros, Pil 2, 5-8. Además, moviliza a la comunidad, le pide a un compañero genuino, quizás un líder local, que medie la reconciliación. Porque la paz no es el trabajo de uno, sino de muchos. Este episodio es un manual de cómo lidiar con los conflictos en la Iglesia. Paul no los barre debajo de la alfombra, ni los amplifica como si fueran irreparables. Los ve con gracia y verdad, honra la historia de Evodia y Sintem, después de todo, fueron cooperativas en el Evangelio, pero no permite que su desacuerdo contamine el cuerpo de Cristo. Al mencionar que sus nombres están en el libro de la vida, les recuerda una identidad mayor que sus diferencias, son herederos de la misma promesa, hermanas en la misma familia eterna. A veces, el antídoto a nuestras divisiones es mirar más allá del momento presente y ver lo que nos une para siempre. Y aquí está la lección para nosotros: la unidad cristiana no es la ausencia de fricción, sino la elección de, incluso en medio de ellos, mantener nuestros ojos fijos en Cristo. Paul no deja a las dos mujeres solas con su problema, involucra a la comunidad en el proceso de curación. Del mismo modo, no debemos aislar a los que están en conflicto, sino rodearlos de amor y sabiduría, ayudándoles a encontrar el camino de la reconciliación. Finalmente, el versículo 1, permanecer firme en el Señor, es el ancla que sostiene todo. Nuestra seguridad no proviene de la falta de tormentas, sino de la constante presencia de la que calma las tormentas. Cuando estamos arraigados en Él, incluso los conflictos se convierten en oportunidades para demostrar la superioridad de su amor. La verdadera mansedumbre no es una mala debilidad, sino la fuerza serena de aquellos que eligen ceder en lugar de exigir sus derechos. Brilla más intensamente cuando estamos perjudicados, pero respondemos con gracia en lugar de venganza. Pablo no restringe este llamado a las paredes de la Iglesia, exige que esta marca sea visible para todos, como un sello distintivo de los que siguen a Cristo. Que el mundo nos reconozca no por nuestros logros, sino por nuestra capacidad de amar hasta cuando nos lesionamos. ¿Y por qué vivir así? Porque el Señor está cerca. Esta simple frase tiene un peso eterno. Puede ser el recordatorio de que nos observa. En cada interacción, sopesando nuestras palabras y actitudes en la escala de gracia. O puede ser la advertencia solemne que su regreso es inminente, y un día seremos responsables de cómo nos tratamos. En cualquier caso, la conciencia de su presencia debe dar forma a cada gesto, cada respuesta, cada opción. Pero Pablo sabe que la paz es robada no solo por conflictos externos, sino por la ansiedad que se erosiona. Por lo tanto, en Filipenses 4, 6-7, él ofrece el antídoto divino: no parezcan ansiosos por nada, sino en todo, por la oración y la súplica, y con el día de acción de gracias, presentar sus solicitudes a Dios. Y la paz de Dios, que excede toda comprensión, mantendrá sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Nota: Paulo no minimiza nuestros dolores. No dice esto no es nada, ignora. En cambio, redirige nuestro enfoque. Transformar la ansiedad en la oración no es negar el problema, sino traer a Dios lo que nos oprime. Y hay un detalle crucial en este proceso: gratitud. Incluso en el valle, debemos agradecer las bendiciones ya recibidas y la fidelidad de la que nunca nos deja. Este acto de gratitud es revolucionario, desvía nuestros ojos de la tormenta a la que camina sobre las aguas. ¿El resultado? Una paz que desafía la lógica. No es la calma superficial de aquellos que no tienen problemas, sino la profunda serenidad de quienes descansan en la soberanía de Dios. Una paz que el mundo no entiende. ¿Cómo puedes estar en paz cuando todo se derrumba? La respuesta está en la fuente, no depende de las circunstancias, sino del carácter de la que la sostiene. Y esta paz no es pasiva, mantiene nuestros corazones y mentes como un soldado vigilante, protegiéndonos de la invasión del miedo. Paulo, sin embargo, no se detiene allí. Él sabe que la batalla por la paz también está librando en la mente. Por lo tanto, en Filipenses 4, 8, ordena, finalmente, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, todo lo que es amable, todo lo que es de buena fama, si hay algo excelente o digno de alabanza, piense en estas cosas. No es una invitación a la negación de la realidad, sino una llamada estratégica: lo que alimentamos de nuestros pensamientos determina el clima de nuestra alma. Si fuéramos banquetes con amargura, envidia o desesperación, cosecharemos turbulencias. Pero si entrenamos nuestros ojos para ver qué es bueno, verdadero y hermoso, incluso en las cenizas, cultivaremos un oasis interno.
Esto no significa cerrar los ojos al mal o fingir que el dolor no existe. Sí, significa elegir atribuir atención a lo que aún brilla, incluso en la oscuridad. Porque en un mundo roto, la luz persiste, un gesto de bondad, una promesa cumplida, la fidelidad que no falla. Y cuando practicamos esta disciplina, encontramos que la paz no es la ausencia de la guerra, sino la presencia de Dios entre ella. Pablo termina esta sección con una verdadera verdad en Filipenses 4, 9, lo que has aprendido, recibido, escuchado de mí y me vieron, la pusieron en práctica. Y el Dios de la paz estará contigo. El conocimiento sin acción es la ilusión. La paz no proviene de decorar versos, sino de vivirlos. Pablo no se presenta como un maestro lejano, sino como un sirviente que practicó lo que predicó, incluso en las cadenas de una prisión. Y extiende la invitación: haz lo que hice y experimentará la misma paz que me sostiene. Porque la paz no es un estado mental, es una persona. El Dios de la paz no es un concepto abstracto, sino el que habita con nosotros cuando elegimos confiar. Cuando aplicamos estos principios, no solo estamos manejando el estrés, estamos haciendo espacio para que Él ocupe el trono de nuestras vidas. Y aquí es donde Pablo aborda uno de los mejores rompecabezas humanos, cómo encontrar satisfacción independientemente de las circunstancias. Una lección forjada en el fuego de la experiencia, que comparte con los filipenses en Filipenses 4, 10-12. Me regocijé mucho en el Señor por finalmente renovar su preocupación por mí, de hecho, ya estaba preocupado, pero le faltaba oportunidades. Digo esto por necesidad, porque aprendí a contentar en cualquier situación. Sé lo que es necesitar y sé lo que es tener abundancia. Aprendí el secreto de ser feliz en cualquier situación, tanto bien como hambriento, tanto en abundancia como en necesidad. Pablo comienza a agradecer la oferta de los filipenses, pero su enfoque no está en el presente, está en el corazón detrás de él. No los culpa por no haber ayudado antes, por el contrario, reconoce que la intención existía, aunque faltaba la oportunidad. Te importó, pero no pudiste mostrarlo. ¡Qué lección gratis! Luego viene la declaración que desafía toda la lógica humana: aprendí al contenido. No es la renuncia pasiva de aquellos que se dieron por vencidos, sino la victoria de aquellos que descubrieron un tesoro más grande que las circunstancias. Pablo conocía el hambre que duele, el frío que corta, la soledad de la prisión y la amenaza de la muerte. Y sin embargo, él dice, en cualquier situación. El secreto no estaba en controlar lo externo, sino en el anclaje en lo eterno. Y nota, aprendió. La satisfacción no es un regalo innato, sino una disciplina cultivada. Una escuela donde las lecciones más profundas provienen de las pruebas más duras. Paul no nació feliz, fue entrenado por la escasez y la abundancia para encontrar satisfacción no en lo que tenía, sino en quien lo tenía. ¿El más sorprendente? Estas palabras fueron escritas desde la prisión. Encadenado, con el futuro incierto, Pablo afirma: estoy feliz. No es la alegría barata de aquellos que tienen todo, sino la plenitud de aquellos que tienen el que lo es todo. Y en Filipenses 4 y 13, revela la fuente de este milagro: puedo hacer todo en el que me fortalece. Aquí, uno de los versos más citados y malinterpretados de la Biblia. Pablo no está hablando de superpoderes para realizar sueños humanos, sino la fuerza para permanecer feliz en abundancia o falta. Todo no es un cheque en blanco para los logros, sino la capacidad de decir, como Job: el Señor ha dado, el Señor lo tomó, alabado sea el nombre del Señor. Es la certeza que en Cristo, incluso la debilidad se convierte en un lugar de gracia. La fuerza que Cristo le otorga a Pablo no es un poder para realizar hazañas extraordinarias, aunque esto puede suceder tampoco, sino la capacidad de soportar adversidades con dignidad y paz. Es la fuerza para enfrentar la prisión sin desesperación, persecución sin amargura, hambre sin murmurar. Un mensaje revolucionario en una época que nos bombea con la ilusión de que necesitamos más dinero, más comodidad, más aplausos, para ser felices. Pablo desmantela este mito. Descubrió que cuando tenemos a Cristo ya tenemos todo lo que realmente importa para una vida completa. El secreto de la satisfacción no es ignorar las dificultades o fingir que no perdemos nada. Es encontrar en Cristo una fuente de fortaleza y satisfacción que trasciende las circunstancias externas. Es darse cuenta de que, al final, lo que más necesitamos no son condiciones ideales, sino la presencia y el poder de Cristo en nosotros. Esta suficiencia que Pablo encontró en Cristo lo liberó de dos extremos peligrosos: la esclavitud de la falta y la trampa de la abundancia.
Cuando tenemos poco, corremos el riesgo de consumir lo que nos falta, alimentando el resentimiento. Cuando tenemos mucho, podemos ser rehenes para consolar, aterrorizados por la idea de perderlo. Pablo, sin embargo, ha aprendido que Cristo es suficiente en cualquier situación, y esta lección no es exclusiva para él ni para los cristianos del primer siglo. Es una verdad atemporal que todos necesitamos aprender, incluso no de la noche a la mañana, sino a través de experiencias que gradualmente nos enseñan a buscar nuestra satisfacción en Cristo, no en las circunstancias. Después de hablar sobre esta satisfacción en todas las situaciones, Paul se vuelve para agradecer a los filipenses por su regalo. Pero lo hace de una manera que plantea el significado de esos recursos, revelando cómo se ajustan a algo mucho mayor, la asociación del Evangelio. Véanos. SYMS 14 al 16 del capítulo 4, él escribe: has hecho bien en participar en mi tribulación. Y te conoces, oh filipenses, que, en el principio del Evangelio, cuando sales de Macedonia, ninguna iglesia se comunicó conmigo cuando das, pero incluso a Tesalónica no tienes una vez, sino dos, lo que era necesario para mí. Pablo comienza reconociendo su amabilidad: lo hiciste bien. No quiere que sus palabras sobre la satisfacción suenen como indiferencia al gesto. Por el contrario, él valora profundamente que ofrecen. No solo dieron, participó en sus tribulaciones. La palabra griega aquí sugiere una alianza, una participación personal en las dificultades de Pablo. Entonces hace algo conmovedor, rescata la historia de esa relación, recordando cómo, desde los primeros días de su misión en Europa, cuando dejó Macedonia, donde era Filipi, hacia Acaya, Grecia, los filipenses fueron los únicos que lo apoyaron financieramente. Incluso cuando estaba en Tesalónica, todavía en Macedonia, le enviaron ayuda más de una vez. Esto revela un vínculo excepcional. Los filipenses no vieron a Pablo como un predicador que pasa o un misionero distante, sino como un compañero de trabajo cuyo ministerio merecía un apoyo continuo. Entendieron que la misión fue apoyada financieramente, era una parte activa de su propia participación en la expansión del Evangelio. Paul describe esta relación como una donación y recepción, una expresión comercial que evoca una cuenta mutua, donde ambos contribuyen y ambos están enriquecidos. No era una carretera de un solo camino, con Paul recién recibiendo. Era una asociación genuina, en la que todos dieron y todos obtuvieron fruto. En el versículo 17, Pablo aclara su motivación: no digo esto por la oferta, porque busco la fruta que aumenta su cuenta. No anheló más recursos para sí mismo. Lo que realmente lo regocijó fue el beneficio espiritual que los filipenses acumularon a través de su generosidad. Utilizando la metáfora de un depósito bancario, Pablo enseña que cada acto de donación fue como una inversión en el cielo, produciendo un interés eterno. Una visión profunda: cuando podemos apoyar el trabajo de Dios, no solo estamos ayudando a alguien, estamos acumulando tesoros donde el rastreo y el óxido no destruyen. Como Jesús ya había enseñado, Pablo no se regocija no por lo que recibe, sino por lo que ganan, bendiciones que van más allá del tiempo. En los versículos 18 y 19, termina este tema con una declaración poderosa: he recibido todo y tengo abundancia, soy suministrado, ya que el Epafrodito me ha dado lo que me vino como un olor suave, un sacrificio agradable y agradable a Dios. Mi Dios, según sus riquezas, proporcionará todas sus necesidades en gloria de Cristo Jesús. Paul confirma: recibió el regalo y fue más que suficiente. Pero luego eleva ese gesto a un nivel sagrado. No fue solo ayuda material, era un olor suave, un sacrificio agradable a Dios, lenguaje que se hace eco de los sacrificios del Antiguo Testamento, aquellos que se elevaron como dulce aroma al cielo. Es decir, la generosidad de los filipenses fue, ella misma, un acto de adoración, tan valioso a los ojos de Dios como las ofertas en el templo. Y luego viene la promesa de que corona todo: Dios mío, proporcionará todas sus necesidades. Tenga en cuenta el posesivo: Dios mío, el mismo Dios que sufrió a Pablo en la prisión los cuidaría. Y este suministro vendría según sus riquezas en gloria, no según la escasez humana. Dios no está limitado por crisis o falta. Su provisión es gloriosa, abundante, alineada con sus propósitos. Esta promesa, sin embargo, no es un cheque en blanco para la prosperidad material. Es la garantía de que cuando nos donamos para el trabajo del Evangelio, no necesitamos temer el futuro. El Dios que ve nuestra generosidad asegura que nuestras necesidades, no nuestros caprichos, se satisfagan, no para vivir en el lujo, sino seguir siendo canales de bendición. La asociación entre Paulo y los filipenses ilustra cómo la iglesia de
Véalo, no como individuos aislados, sino como un cuerpo unido en una misión compartida. Contribuyeron con recursos, Paulo, con su trabajo apostólico. Juntos formaron un equipo efectivo donde cada uno hizo su parte. Esta es la esencia del reino, una comunidad donde la generosidad de algunos sostiene la vocación de otros, y todos cosechan los frutos de un trabajo que se trasciende a sí mismos. Para el avance del Evangelio. Y es precisamente este propósito el que se desborda en las últimas palabras de Paul, incluso convirtiendo la despedida en oportunidades de construcción. Al acercarse al cierre de la carta, el apóstol no se limita a formalidades vacías, sino que entrelaza cada línea con un significado profundo, revelando no solo su corazón, sino también la dinámica viva de una fe que va más allá de las fronteras y las fronteras. En Filipenses 4 y 20, estalló de su pecho una doxología que es pura explosión de adoración: para nuestro Dios y nuestro Padre, sean gloria para siempre. Amén. No es simplemente un cierre de protocolo, sino la respuesta inevitable de un hombre que acaba de presentar las riquezas insondables de Cristo. Para Paul, la teología nunca es una especulación en frío, siempre la lleva de rodillas. Conocer a Dios es ser obligado a glorificarlo. No hay forma de hablar sobre su generosidad sin que su corazón prospere en elogios. Esta es la lógica del Evangelio: la verdad conocida se convierte en la doxología vivida. Entonces el apóstol extiende saludos que son mucho más que saludos. Llegue a todos los santos en Cristo Jesús, escribe en el versículo 21 antes de agregar: los hermanos que están conmigo envían saludos. Aquí, un detalle revelador: Paulo no está solo en su prisión. A su alrededor, se forma una comunidad de fe, compuesta por aquellos que, como él, eligieron seguir a Cristo a cualquier costo. Algunos, tal vez también encarcelados; otros, visitantes fieles que no lo abandonaron en las horas más oscuras. Estos hermanos anónimos, cuyos nombres no registraron la historia, sino cuyo testigo resonan, envían su propia bendición a los filipenses. Es una prueba de que, en Cristo, los lazos están obligados más allá de las distancias y circunstancias. Nunca se dirigen a la cara, pero están unidos por algo más fuerte que la geografía, el mismo espíritu que los convierte en una familia. Sin embargo, el versículo 22 trae una revelación que debe haber electrificado los corazones en Filipa: todos los santos envían saludos, especialmente los de la casa de César. Imagina el impacto de esta noticia. En el propio palacio imperial, donde se concentró el poder de Roma, el Evangelio había penetrado. Siervos, guardias, tal vez incluso oficiales de la corte, hombres y mujeres que, en medio del lujo y corrupción del imperio, encontraron en Cristo un rey más grande que César. Esto no fue solo una curiosidad histórica, era la confirmación viva de lo que Paul ya había reclamado al comienzo de la carta: sus cadenas, lejos de ser silenciosas, se convirtieron en un instrumento para que el Evangelio avanzara. 1 y 12. Dios, en su soberanía, había transformado una prisión en un púlpito, y ahora, incluso los corredores de poder fueron alcanzados por el mensaje de la cruz. Para los filipenses, esta noticia fue un bálsamo y un desafío. Si la fe pudiera florecer en el epicentro del imperio, ¿qué excusa tendrían, en su pequeña colonia provincial, para retirarse de las presiones locales? Si incluso aquellos que sirvieron al emperador mismo pudieran doblarse ante Jesús, ¿qué miedo debería paralizarlos? Aquí, Pablo no solo informa, se fortalece. Muestra que el Evangelio no conoce las barreras, no hay paredes amuralladas de prisiones o palacios. Donde hay un corazón abierto, Cristo entra. Y luego, como un sello de todo lo que se ha dicho, viene la bendición final en el versículo 23: la gracia del Señor Jesucristo está con tu espíritu. Simple pero significativo. La carta comenzó con gracia, 1, 2, y termina con la gracia, porque la vida cristiana, de principio a fin, es un viaje sostenido por este regalo inefable. No es mérito, no es un esfuerzo humano, es la gracia que salva, que se transforma, la que nos permite vivir el humano. Sería imposible para ti. Nota, Pablo no pide que la gracia esté con ellos de manera genérica, sino con su espíritu, es decir, en el centro de su ser, donde se forman pensamientos, donde nacen las emociones, donde se toman decisiones. La gracia de Cristo no es un concepto abstracto, es una realidad que penetra en cada fibra de existencia, dando forma incluso a los deseos más profundos. Esto finaliza esta extraordinaria carta, escrita por un prisionero, pero desbordante de alegría, dirigida a una iglesia común, pero llena de verdades eternas, nacido en un contexto de adversidad, pero pulsando con esperanza indestructible.
Estas no son las palabras de un hombre derrotado, sino de un ganador que descubrió el secreto: cuando Cristo es el centro, incluso las cadenas se convierten en razones para regocijarse.